Hola, buenas noches. Muchas gracias por vuestra asistencia. Como todos ustedes saben, este año se conmemora el primer centenario de la publicación de Campos de Castilla y desde Almuñécar queremos sumarnos a la pluralidad de eventos que se están celebrando en muchos puntos de España para recordar y difundir el legado de Antonio Machado. Con esta conferencia pretendemos hacer que sea una invitación a la lectura de Machado y es la manera que tenemos de expresar nuestra gratitud a Machado, ¿verdad? Para hablar de Machado y de Campos de Castilla tenemos esta noche la presencia del profesor don Antonio Chicharro, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí con nosotros. El profesor Chicharro es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada, ha sido profesor visitante en las universidades de Copenhague y Montpellier y ha dictado conferencias en numerosas universidades españolas y extranjeras. Ha dirigido cursos y participado en programaciones especiales de la Universidad Internacional de Andalucía, del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, de la Universidad del País Vasco, de la UNED y de los cursos del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece a la Asociación Internacional de Hispanistas, al Instituto Internacional de Sociocrítica, a la Asociación Española de Profesores de Teoría de la Literatura, a la Asociación Española de Semiótica, a la Andaluza de Semiótica, del que fue presidente entre el 2002 y el 2005, y forma parte de los consejos de redacción de numerosas revistas. Es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, y así como del Consejo Editorial de la Universidad de Granada. Sería una tarea ardua señalar su producción bibliográfica. Solo mencionaré que tiene numerosas publicaciones en monografías y artículos sobre Machado, Gabriel Celaya, Ángel González, Francisco Ayala, José Hierro. Muchas gracias, Javier. Y ante todo, buenas noches y agradecerle su presencia aquí, porque es una ocasión de celebrar la memoria de un libro, el centenario de Campos de Castilla, que es un libro, desde luego, que merece la pena recordar, celebrar y sobre todo leer. Antonio Machado escribe este libro, digamos, lo va escribiendo a partir de 1907, que llega a Soria con motivo para tomar posesión, de conocer la ciudad y tomar posesión de su cátedra de francés. Donde iba a trabajar por primera vez, de alguna manera iba a sentar la cabeza, puesto que los años anteriores habían sido años de mucha dispersión, de trabajos editoriales y de actividades teatrales, de artículos sueltos, junto a amigos, poetas y escritores, empezando por su hermano Manuel, por Juan Ramón Jiménez, Francisco Villaspesa. En un momento dado, él se descuelga del grupo y es el primero que decide sentar la cabeza y hacerlo de una manera radical. Se convierte en un funcionario del Estado, catedrático de lengua francesa, y una vez ganada la oposición, va a Soria a conocer la ciudad, que es pequeña, y a tomar posesión de su cátedra. Era el 1 de mayo de 1907. Cuando vuelve a Madrid, a los pocos días, escribe un poema, Orillas del Duero, que le da tiempo a incluirlo en una segunda edición de su libro Soledades, Galerías, otros poemas de ese mismo año, 1907. Ese poema ya denota el impacto que había sufrido con su encuentro con la tierra soriana y el cambio radical que se atisbaba en su poesía. Una vez que ya se instala en Soria, él, que ha heredado de sus años de estudiante en la Institución Libre de Enseñanza el gusto por la naturaleza, los paseos por el campo, las excursiones, sale mucho por Soria, por los alrededores de Soria, sube a las sierras, visita la Laguna Negra. En definitiva, tiene un contacto directo con aquel paisaje, y de ese contacto, de esa experiencia vital primera, se obtienen poemas muy intensos, muy vinculados a su sentido estético de lo que significa el paisaje entonces, y muy críticos con los campesinos sorianos.
Él empieza a acumular poemas. Todos sabemos que los poemas son obras de arte completas. Un poema, por breve que sea, es una obra completa, es un signo literario completo, tiene un principio y un fin, tiene una intención estética y en este sentido se basta a sí mismo. Pero es fruto de la modernidad la idea del libro de poesía, es decir, hacer otra unidad superior con las unidades estéticas que representan los poemas, con esas unidades artísticas completas. Y así van apareciendo nuevos libros, que es un efecto próximo a nosotros, que se consolida al principio del siglo XX. Hasta entonces, más bien lo que se hacía era acumular los poemas de distintos signos en publicaciones de estilo cancionero, es decir, en este caso de los propios autores, a veces de distintos autores. Él va acumulando estos poemas en un proyecto de libro que él intuye que va a tener un nombre inicial, que es Tierras Pobres. Ese gran proyecto de libro, el gran libro de Castilla, queda truncado con la publicación de Campo de Castilla. Campo de Castilla es este libro. Esta es la edición facsímil del libro que celebramos. Es una edición que yo hice en la Universidad Internacional de Andalucía en 1999, porque me parecía absolutamente ilógico que nadie conociera, salvo los muy eruditos, los que tuvieran acceso a ejemplares de la primera edición, nadie conociera este libro tal como salió por primera vez y que es el que hoy cumple 100 años. Este ejemplar lo traigo aquí para dárselo a Javier Sánchez, a que le agradezco la invitación y por supuesto, como no, al Ayuntamiento de La Muñeca, que me da la ocasión de celebrar este Día de Machado con todos ustedes. Este libro lo traigo para la biblioteca, así que si alguien quiere leerlo o verlo, pues a partir de mañana estará aquí a disposición de quien quiera observarlo y leerlo. Salvo la cubierta, que está intervenida, la que pone aquí facsímil 2010 y tiene datos propios de la editorial, en este caso las publicaciones de la Universidad Internacional de Andalucía. Salvo estos datos, lo que es lo que llamamos en el argot de editorial la tripa, es decir, lo que es el libro propiamente, a partir de aquí es absolutamente igual. Incluso se encargó el papel para que tuviera este color tabaco, este punto de oscuridad que no se encontraba y mantuviera la textura. Este libro nació por necesidades económicas. Si Machado tenía en su cabeza ese proyecto de gran libro sobre Castilla, que era Tierras Pobres, y otros títulos que ahora diré, el adelanto de esos poemas y su reunión en este libro, Campo de Castilla, fue como consecuencia de que necesitaba dinero, ya que se había casado y le había ofrecido a Gregorio Martínez Sierra, de la editorial Renacimiento, le había ofrecido el libro a cambio de unos derechos de autor que entonces fueron de 400 pesetas. Él necesitaba el dinero para disponerlo para su recién estrenada vida nueva con su mujer Leonor y, por supuesto, este precipitado de poemas que da por ciertas necesidades, que además no tienen una buena valoración del poeta, y ahora os diré por qué. Machado no supo ver la importancia radical que este libro tenía en su obra y en el conjunto de la poesía española. Pues adelanta estos poemas y esta circunstancia, el libro aparece en 1912, unido al hecho de que su mujer muere muy joven, tenía la tuberculosis, entonces incurable. Al morir se marcha de Soria
y es cuando vuelve a Andalucía, tomando la cátedra de francés del Instituto General y Técnico de Baeza, que estaba vacante. Al regresar a Andalucía, su tierra natal, pues el gran proyecto de Tierras Pobres, ese libro que hubiera sido, no sabemos, pero en su cabeza lo tenía claramente diseñado, ese gran libro pues ya dejó de existir para siempre. No obstante, este libro ya tuvo desde el principio un gran reconocimiento y sirvió para algo mucho más importante todavía. La poesía no es un simple pasatiempo, y todos ustedes estoy seguro que lo saben y lo habrán experimentado muchísimas veces en su vida. La poesía es un arte que te interpela y que te zarandea, te emociona y te atrapa. Así que no es un simple pasatiempo ni un simple juego. En todo caso, si es un juego a la verdad, ¿no? Pues bien, este libro tuvo como efecto inmediato, dado que había sido muy bien recibido por escritores tan importantes como Ortega y Gasset, Azorín, Juan Ramón Jiménez y algún crítico importante de la época, pues el efecto fue disuadir a su autor de suicidarse. O sea que tenemos un libro que tuvo el efecto milagroso de salvarle la vida al poeta. Cuando se queda viudo con 37 años, pues Antonio Machado, que se había quedado verdaderamente desconsolado y muy herido por esa muerte después de una larga enfermedad de Leonor, pues le dice a Juan Ramón Jiménez en una carta que había pensado pegarse un tiro, pero que el éxito de este libro, es decir, la recepción que había tenido por parte de grandes lectores, amigos suyos a los que él estimaba y respetaba mucho, esos nombres que he dicho antes, pues le habían hecho pensar otra cosa, no por vanidad, sino porque intuía que su palabra servía para algo y que no debía matar esa palabra. Y la verdad es que así fue, porque a partir de ese momento Machado no dejó de crecer en su escritura, no dejó de avanzar, y a este libro siguieron unos poemas escritos en Baeza, unas cuantas decenas de poemas, unos 40 poemas importantes, que los añadió al Campo de Castilla. Después siguió otro libro, Nuevas Canciones. Siguieron innumerables cuadernos manuscritos, cuadernos de autor, como los complementarios y otros que se han visto editados en los últimos años. Escribió una serie de artículos reunidos en torno a, digamos, protagonizados por un profesor, Juan de Mairena, que es un libro proteico, denso, iluminador, artículos que publicaba en la prensa, que los reúne en Juan de Mairena. Creó personajes poéticos, creó lo que llamamos los heterónimos, es decir, una creación de poetas con otros nombres que son, digamos, desdoblamientos de la personalidad creadora del propio Antonio Machado. Y en definitiva, pues hizo una obra importantísima. Hoy podemos decir que Antonio Machado es uno de los grandes patrimonios literarios de nuestra cultura, de nuestra lengua. Afortunadamente para nosotros, al ser usuarios de esta lengua en la que hablamos, podemos compartir nuestros bienes culturales con millones de lectores de todas las partes del mundo. Antonio Machado es un patrimonio de todos nosotros y muy particularmente de los españoles. Podríamos decir, y esto se ha venido repitiendo en estos meses, que es el gran poeta nacional de España. Pero, ojo, su idea de España es una idea de la España del trabajo, de la España del esfuerzo, de la España, por supuesto, muy distinta de la que es
la simple, digamos, el simple nombre y una reacción puramente sentimental. De todo esto voy a hablar. Y, por supuesto, quiero comenzar ya propiamente la charla, pues leyendo un poema de este libro, el poema con que se abre este libro, Retrato. Este es el único poema, junto con los dos últimos, Elogios, que, digamos, caen fuera de la unidad del libro. Es decir, el proyecto del libro está a partir de los poemas de Soria, porque Retrato es un poema suelto que había escrito para una revista, un periódico, en 1908, un periódico que tenía una sección donde publicaba retratos poéticos de distintos autores del momento. Y él, a la invitación del periódico, escribe este poema, que es una suerte de autorretrato poético. Su hermano Manuel, un grandísimo poeta también, lo había hecho en ese mismo medio, con una diferencia, que la imagen que traslada Antonio Machado en este poema es una imagen, digamos, grave, es una imagen de bondad, es una imagen auténtica, construido sobre la percepción de su propia, que le había pedido a Zorín, un gran escritor del momento, para incluirla en una de sus publicaciones, en una antología. Aquel proyecto no debió seguir adelante y Azorín guardó esa autobiografía hasta que en los años 60, me parece que en el 67, la revista Papeles de Son Armadas, que dirigía entonces Camilo José Cela, pues publica esa autobiografía con una presentación de un crítico que había recibido esas hojas de parte de Azorín. Esa autobiografía, la verdad es que no se aparta mucho de esta visión esencial que en poesía él tiene de sí mismo. Y voy a leer el poema como un homenaje a nuestro poeta. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañana ni un bradomín he sido, ya conocéis mi torpeliño indumentarios. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y a mí cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinal. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico romántico, no sé. Dejar que hiciera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Un soliloquio, mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Bueno, este poema es emocionante porque en la última estrofa hay una suerte de profecía poética
sobre su muerte. Y como le he dado a las grandes personas y personalidades de nuestra cultura, esta profecía se cumplió. Él, en 1939, a los muy pocos días de haber atravesado la frontera en condiciones lamentables, estando ya instalado en Collioure, en un hotel, en una pensión, la de Madame Quintana. Allí, en una habitación, moría. Evidentemente, ligero de equipaje, había perdido su maleta y todo lo que llevaba en su salida por la frontera, y había muerto prácticamente sin nada. Y además derrotado políticamente, puesto que la república que él había defendido también había sido derrotada. La paradoja de la vida de los poetas es que siempre dejan señales por todas partes para provocarnos hondas emociones, ¿no? Todos lo sabemos esto porque es muy conocido, pero yo creo que debo recordarlo aquí. Cuando su hermano José, que lo acompañaba en el exilio, donde estaba su madre, que murió muy poco después, cuando su hermano José empezó a buscar en el abrigo, en la mochila, lo que tenía para ver qué había allí y tal, pues, encontró un papel que tenía 3 anotaciones a lápiz. Una, ser o no ser, que es ese gran lema de Handel, ¿no? Ser o no ser, que era de alguna manera uno de los grandes lemas de su vida, porque yo he tenido la oportunidad de ver algunos de sus manuscritos y en un cuaderno, en todas las páginas está escrito ser o no ser. Es decir, que es un lema de su vida. Y allí, de nuevo, al final, ya enfermo y próximo a morir, escribe ser o no ser. Hay una pequeña variante de un poema, de una canción de Nuevas Canciones, anotado. Los poetas, incluso los poetas más despegados de su obra no escrita como Machado, siguen dándole vueltas a la cabeza. Y luego un verso que no tiene punto y que dice así: es un alejandrino francés, estos días azules y este sol de la infancia. Dejó escrito aquello que es lo que fue lo último que conocemos escrito por él, y que resulta emocionante por lo que supone de esa comunión con la luz y de ver en la luz, recuperar en la memoria el pasado de la infancia, que es la patria en donde nosotros, todos los seres humanos, vivimos. Ese es el gran patrimonio nuestro que ni los años ni la vejez nos quitan nunca. Estos días azules y este sol de la infancia. Por eso, cuando yo hablo de Antonio Machado, no puedo hacerlo como un simple profesor de estas cosas, porque me emociona, ¿no? Y cuando he tenido la oportunidad, y he tenido varias veces de hacerlo, he ido allí a Collioure, he ido a su tumba a estar, a hacer una visita, y la verdad es que hay un hecho que me parece realmente importante, porque el poeta recibe cartas. Son tantas las cartas, las notas, los escritos que Antonio Machado recibe en su tumba, que una asociación de amigos de la poesía y de Antonio Machado, de Collioure y de Perpiñán, pues han puesto un buzón en la tumba, en la parte derecha del cabezal de la tumba, donde la gente echa su carta. Y de vez en cuando el secretario de la asociación va por allí, recoge el correo, lo abre, lo lee y lo guarda. Los objetos también que muchos ponen allí, muchos
frascos, muchas cajas con tierra española allí puestos. Le llevan la tierra de Valencia, la tierra de Baeza, la tierra de Sevilla, allí, y todo eso se guarda en un almacén que tiene esta asociación. Y cuento esto porque ningún poeta muerto recibe cartas. Quien recibe cartas es que está vivo. Es decir, y está vivo gracias a que su palabra poética sigue vigente para nosotros y nosotros lo leemos como si lo tuviéramos al lado. Bien es cierto que ha muerto la persona, que es insustituible, pero nos queda la palabra. Y ese es el gran bien del arte de la literatura y en particular de la poesía. Y volviendo ya a nuestro tema del libro que celebramos, Campo de Castilla, nos queda este libro, que es, digamos, la gran respuesta que él da a su encuentro con Castilla y sus gentes. Dicho esto, voy a hablar un poquito ya más concretamente del libro en su formación y también de las críticas que recibe. En concreto, frente a su libro anterior, Soledades, Campo de Castilla es un título absolutamente contrario. Soledades es un título más ambiguo que suscita una atención más hacia lo interior, hacia la subjetividad del poeta, hacia su mundo interior allí volcado en palabras, en ese texto de poemas. Campo de Castilla es, para empezar, un título bien distinto. Soledades, Campo de Castilla. Campo de Castilla es inequívocamente un título para nombrar lo que a él le llama la atención. Pero, ojo, la naturaleza que Antonio Machado ve es la de los campos. Hay una gran diferencia semántica entre naturaleza y campo. El campo es la naturaleza trabajada, intervenida por el hombre. El paisaje que ve Antonio Machado es un paisaje con figuras, la del campesino castellano. El campesino bueno y el campesino malo. El ruin, el cainita, el que quema los campos para obtener una pequeña ventaja, el que es capaz de matar a su padre para heredarlo. Es decir, es profundamente crítico. Por eso el primer título es muy llamativo, Campos de Castilla. Pero decía antes que este libro había tenido una mala consideración por parte del propio Antonio Machado. Pareciera que no, como si no quisiera este libro. En primer lugar, porque esta edición primera, bueno, esta la pasé, jamás volvió a editarse nunca. Solamente se hizo la edición de 1912. No volvió a editarse, porque cuando se vuelve a editar es como una sección de las poesías completas y como una sección parcial de las poesías cogidas en 1917. Pero Machado, además, en la segunda edición que incluye en las poesías completas, le añade un montón de poemas escritos en Baeza, que son de los campos de Baeza o campos andaluces, ya no son campos de Castilla. Y ya no es el río Duero, es el río Guadalquivir. Y ya no es el campesino castellano, ya es el olivarero. Y sin embargo, coge esos poemas y los añade a Campo de Castilla. Otro desprecio para esos poemas. Pero es más, en la primera edición de las poesías completas, en 1917, se olvida del nombre. Es decir, pone varias. A estos poemas aquí incluidos, más los de Baeza, los pone en una sección que llama varias. Y no le respeta ni siquiera el nombre. Ese error, que hay algunos críticos que dicen, no, es que se despistó. No se despistó. Yo lo interpreto desde luego, no como un olvido,
sino como no le daba un reconocimiento pensando en el gran libro que tenía en su cabeza, Tierras Pobres, que nunca llegó a escribir. Luego, en 1928, en la segunda edición de las poesías completas, por fin recupera el título y a esta sección le quita María y le pone Campo de Castilla. Y eso sí, le pone entre paréntesis ya los años de los poemas que recoge, 1907, 1917. Pero será en 1928 cuando corrija ese error. ¿Y qué pasó después de este libro? Que la siguiente edición, digamos autónoma, exenta como tal libro, no aparece sino hasta 1946 en una editorial de Madrid en pleno franquismo. Machado fue un rojo, republicano que había muerto en el exilio. Pues bien, en pleno franquismo se edita en Madrid por Afrodisio Aguado, pero incompleto. Se le quita la sección de elogios y le quita alguna que otra cosa. Ya será hasta 1964 cuando José Luis Cano, un crítico literario importante, Algeciras, que murió ya hace bastantes años, y a que yo tuve el honor de conocer precisamente en un curso sobre Machado, hace una edición en Ganaya de Campo de Castilla. Y a partir de ahí, esa edición será la básica y se irán haciendo nuevas ediciones ya en Taurus por Rafael Ferrer. Después se hará una edición en letras hispánicas en Editorial Cátedra, también la misma de José Luis Cano, y luego posteriormente la de Rivas en esa misma editorial. Ya a partir del año 1998, por supuesto, han conocido muchas más ediciones y hoy es un libro que se puede encontrar. Pero se puede encontrar el libro Campo de Castilla, que incluye los poemas también de Baeza. Es decir, que este libro, tal como salió por primera vez, es un desconocido. Y eso fue lo que me animó a ofrecer a la Universidad Internacional de Andalucía la idea de la publicación de la edición facsímil. Y la verdad es que se hizo en 1999 y hemos hecho una nueva edición en el año 2010, es decir, por interés puramente de tener disponibilidad para los lectores que tengan interés en esto. Bueno, voy a ir ahora leyendo algunas impresiones de críticos sobre la importancia que tuvo el encuentro de Antonio Machado con Soria para digamos, argumentar y apoyar esta afirmación que he hecho. Por ejemplo, Azorín, en 1912 ya en su crítica que hace del libro, se refiere a los poemas de Campo de Castilla en los siguientes términos. En Campos de Castilla se halla todo su espíritu y del libro entero lo más representativo, lo más característico a nuestro entender es el poema titulado Campos de Soria. No otra cosa que una serie de breves paisajes es esa poesía. Breves e intensas visiones de unos lomazos pardos, de un campo por el que va arando una yunta, de un río con unos plateados álamos a los márgenes de un camino nevado. La característica de Machado, lo que marca y define su obra, es la objetivización del poeta en el paisaje que describe. Esta palabra es clave. Frente a todo el subjetivismo del que había hecho Gala Soledades, una poesía simbolista. Es decir, una poesía donde hay que leer más allá de lo que se dice, con grandes símbolos del jardín, del limón, del limonero, de la fuente, paisajes interiores. Frente a ese conjunto de espacios poéticos, ahora no es un jardín, ahora es las tierras de Soria, ahora no es una fuente, ahora es un río con nombre propio, el río Duero. Y ahora no es el limonero, ahora son los álamos, los árboles frutales, etcétera, que rodean los ríos, etcétera.
Esa objetivación la vamos a ver en concreto con la lectura de un poema que seguramente recordarán. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria. Oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río. Tardes de Soria, mística y guerrera, hoy siento por vosotros, en el fondo del corazón, tristeza, tristeza que es amor. Campos de Soria, donde parece que las rocas sueñan, conmigo vais. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas troqueras. Está claro que Azorín había sabido ver esa objetivización en el paisaje. Otro que posteriormente han valorado muy bien ese encuentro con Soria es el propio José Luis Cano, que dice: esta primera visita a Soria de Machado, si es que no hubo otra anterior, va a ser decisiva para su vida y para su poesía. Él mismo nos lo confiesa en el prólogo a su tercer libro, Campos de Castilla, con palabras 1000 veces citadas. Según el primer biógrafo del poeta, Miguel Pérez Ferrero, este primer encuentro con Soria fue muy breve, 2 o 3 días, pero suficientes para que llenara su alma de la luz y el campo de Soria, y tan hondamente lo sintiera que necesitó con urgencia cantarnos. A su regreso a Madrid, a tiempo aún para incluirlo en su nuevo libro, que estaba en prensa, Soledad de Galerías, otros poemas, escribió Orillas del Duero, que es doblemente importante, pues no solo es el primer poema de Machado en el que aparece cantado el paisaje de Soria, sino que es en realidad el germen de su gran libro, Campo de Castilla, gran libro, dice José Luis Cano, impresión que no tenía el poeta, como he dicho antes. El proyecto que él tenía, Tierras Pobres, también en cartas y en algunos documentos, él piensa en otro título, Tierras de España o Tierras de Castilla. Quiero decir que cuando se ha dicho que Antonio Machado es el gran poeta de Castilla, pero de alguna manera estamos trabajando siempre con la ecuación Castilla igual a España. También lo hará cuando escriba poemas andaluces de Baeza, Andalucía igual a España. Y eso queda claro en su caso. Cuando le escribe a Unamuno una carta donde critica muy hondamente, con mucho sentido además de la realidad, la vida que se encuentra en Baeza, critica, en fin, el analfabetismo, la dejadez, el señoritismo, la pobreza, la miseria y todo lo que se encuentra en aquella sociedad rural de principios del siglo XX, que en realidad era la sociedad rural de toda Andalucía. Le dice a Unamuno, después de ese largo párrafo, dice: y además esta es España y no el Ateneo de Madrid. Es decir, por tanto, está viendo en lo concreto, digamos, una configuración, una cristalización de una realidad superior, como es la realidad española. Voy ahora a referirme a la recepción crítica que tuvo el libro, que, como he dicho y adelantado, fue muy buena, y al texto, para empezar, de la carta que le escribe Antonio Machado a Juan Ramón Jiménez, donde habla de este libro. Cuando perdí a mi mujer, pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, bien lo sabe Dios, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla. Hoy quiero trabajar humildemente, es cierto, pero con eficacia, con verdad. Hay que defender a la España que surge del mar muerto, de la España inerte y abrumadora que amenaza a negarlo todo. Tiene un sentido patriótico que es muy importante. El sentido de la idea de la regeneración de la patria,
gracias al esfuerzo, al trabajo y a unos ideales que comparte con su maestro Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, aquel andaluz reclaro, ¿no?, del que oímos aquí en esta misma sala hace unos meses una conferencia del profesor Cerezo, una conferencia magistral. Pues en el elogio que le escribe Antonio Machado a Francisco Giner de los Ríos en 1915, con motivo de su muerte en Baeza, pues ahí se desgranan una serie de valores que él hace propios, que él canta, poniéndoselos a Giner de los Ríos, pero que nosotros evidentemente podemos leerlos también como una suerte de incorporación a su propio ideario y a su propio conjunto de aspiraciones, ¿no? La España del trabajo. Voy a leer un texto que a mí me impresionó cuando lo leí, porque me aclaró definitivamente la idea que tenía. Eso es un pedazo de planeta por donde los hombres han pasado no para hacer patria, sino para deshacerla. No sois patriotas pensando que algún día sabréis morir para defender esos pelados cascotes. Lo seréis acudiendo con el árbol o con la semilla, con la reja del arado, con el pico del minero, a esos parajes sombríos y desolados, donde la patria está por hacer. Ahora comprenderán ustedes un poco mejor la razón del título Campos de Castilla, que no es una simple visión de la naturaleza. Cuando mira la naturaleza, y esto es una precisión creo que es importante, a veces confundimos nuestra mirada con lo que es. En realidad, nuestra mirada está condicionada por nuestra memoria, nuestra cultura, lo que sabemos, nuestras experiencias. Miramos con los ojos de la memoria, con los ojos de nuestra formación cultural que hemos ido adquiriendo con el tiempo. El paisaje no es objetivo para todos. Es el ojo el que corta el paisaje y, digamos, el que corta con la mirada esa naturaleza y construye un paisaje. Y en ese sentido, la visión que tiene Machado de la naturaleza tiene ese sentido. No es que le emocione la belleza natural, es que tiene una predisposición a valorar la naturaleza en función del hombre. Y ahí es cuando él reacciona. Y cuando ve que aquello está despoblado, quemado, abandonado, aquello es una naturaleza muerta, baldía, que puede ser, como hemos leído, puede ser de los buitres o puede ser de cualquier animal. Y cuando ve el campo trabajado, la yunta trabajando, el campesino soriano trabajando, haciendo patria, cambia totalmente la cosa. Hay una parte del libro que el libro tiene varias partes, los poemas de Soria, como digo, la parte de retrato pues, tiene A orillas del Duero, Por tierra de España, El hospicio, son todos esos poemas los había publicado en revistas y en periódicos de la época. Tiene los poemas de Soria, tiene un gran romance, La tierra de Álvar González, en donde, basándose en un suceso que oye en su estancia en Castilla, le da forma a través de un romance que es soberbio, donde habla de un parricidio que cometen los hijos de Álvar González para heredar a su padre y lo que ocurre a lo largo de ese suceso. Hay varias partes del sueño, aquella tarde, otros días, castigo, el viajero, el indiano, la casa, la tierra, los asesinos. Este romance es una recuperación, por otra parte, de un metro de gran tradición en nuestra poesía,
que, según Machado decía, sirve para contar y cantar. El romance para él es el instrumento que tiene para unir lo lírico y lo épico, producir un modo poético que sume cantar y contar. Por eso lo emplea. Después el libro tiene una serie de poemas, proverbios y cantares, que son reflexiones llenas de sabiduría, basadas en su propia experiencia y en el saber popular, intelectuales, en definitiva de grandes personas que tenían para él una importancia a la hora de ser modelos para los lectores de lo que debe ser un escritor, un patriota, un filósofo, en definitiva, almas superiores, almas selectas que sirven, digamos, a los lectores en un proceso de enseñanza y al mismo tiempo de disfrute. Él le habla a Azorín de ese libro, el proyecto de elogios, que quiere hacer un libro autónomo. Juan Ramón Jiménez, que es uno de los poetas que ya tiene aquí su elogio junto con Unamuno, solamente 2 elogios. Esta sección crecerá muchísimo en Baeza. Allí escribirá a Ortega y Gasset, escribirá elogios a General de los Ríos, escribirá a Azorín, escribirá otro a Juan Ramón Jiménez, de nuevo a Unamuno. En definitiva, crecerá el número de elogios, incluso a un poeta medieval como Gonzalo de Berceo. Esa parte es autónoma en el libro. La prueba está que la sección de elogios había aparecido en algún momento, algunos de estos poemas en Soledad de Galería, otros poemas lo había incluido también. Pero para ir intercalando lo que es la explicación con la lectura y traer aquí la palabra poética de Antonio Machado, que es lo que nos interesa celebrar, voy a leer 2 poemas. Uno que me gusta muchísimo, que se titula Pascua de Resurrección. A primera vista, por el título, podríamos dejarnos llevar por una idea de lo que celebra en el poema, pues es esa fiesta religiosa tan importante después de la Semana Santa, ya como culminación de la Semana Santa con la celebración de la Resurrección y los días de Pascua que lo celebran, ¿no? Pero aquí lo que se celebra es la primavera y el nacimiento de la vida, la renovación de la vida. Las imágenes son bellísimas. Mirad, el arco de la vida traza el iris sobre el campo que verdea. Buscad vuestros amores, doncellitas, donde brota la fuente de la piedra, donde el agua ríe y sueña y pasa, allí el romance del amor se cuenta. No han de mirar un día en vuestros brazos, atónitos, el sol de primavera, ojos que vienen a la luz cerrados y que al partirse de la vida ciegan. ¿No beberán un día en vuestros senos los que mañana labrarán la tierra? Oh, celebrad este domingo claro, madrecitas en flor, vuestras entrañas nuevas. Gozad esta sonrisa de vuestra ruda madre. Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas y escriben en las torres sus blancos garabatos. Como esmeraldas lucen los musgos de las peñas. Entre los robles muerden los negros toros, la menuda hierba, y el pastor que apacienta los merinos, su pardo sayo en la montaña deja. Es una visión hermosa de la naturaleza, de cómo la vida vuelve a brotar en la entraña misma de las personas. Y es, por tanto, ese título equívoco de Pascua de Resurrección, lo que se celebra la resurrección de la vida con la primavera. Este poeta que tanto medita, por supuesto, escribió esa sección de proverbios y cantares.
Poemas con versos de corta andadura, que son de una gran densidad de significación y extraordinariamente musicados por un cantante como Serrano. Por ejemplo este, que todos conocemos. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Son poetas filosóficos, y con estos poemas y con otros que estamos leyendo se demuestra que la poesía es también otra forma de conocimiento. Es otra forma de conocimiento. Por eso tal vez acudimos a ella. Es una forma de conocimiento evidentemente artística. Aquí ya vamos viendo, son poemas de Baeza. Pues bien, alguien podría hacer una edición de los elogios con el título que él propuso un día, que es Hombres de España. Hombres de España. Y para ir concluyendo sobre la significación e importancia final del libro, Campo de Castilla supuso un importante giro en su concepción y modos poéticos. Si juzgamos este libro más por lo que ha hecho que por lo que de él ha dicho su autor, es decir, si nos miramos más a su funcionamiento que a las intenciones, podremos afirmar sin riesgo de equivocarnos que Campo de Castilla es, desde el coherente brote del principal núcleo de su primera edición al heterogéneo a simple vista conjunto de poemas añadidos posteriormente, es un libro imprescindible. Además,